Le damos la bienvenida a Oriol en este festival, tercera versión de nuestro Festival Aprender. Bravísimo, gracias. ¿Verdad que alguien me va a controlar el tiempo? Carmen, apunta el tiempo. No. Yo sé de confesar que todo lo que sé o todo lo que no sé, lo que voy aprendiendo de alguna manera u otra jugando. Y lo que he hecho ha sido recopilar. Podía estar como 6 años sin parar de hablar, pero solo tengo 30 minutos. Con lo cual, en 30 minutos voy a intentar explicar 3 cosas que aprendí jugando. Oh, más de 3, perdón. Hay 3 casualidades, la primera cosa. Hay 3 casualidades que han hecho que yo esté hoy aquí. 3. Y os las voy a contar una tras otra y veréis cómo tiene lógica el juego dentro de todo esto. La primera es este juego, y este juego es real, es una foto real, la tomé el otro día en casa, y es un juego que me regaló mi padre. Era un juego magnético que abrías y tenía unas fichitas y unas instrucciones que no se entendían. Era un desastre, no se entendía absolutamente nada. Entonces, al Oriol de 12 años, con este juego, empezó a intentar fabular de cómo se podría deber jugar a cada uno de estos juegos, pero no había manera, era imposible. Y además las situaciones eran con letras muy pequeñas, sin gráficos, era muy terrible. Pero esta fue la primera de las casualidades, porque luego hubo una segunda casualidad, y una segunda casualidad que esta fue más buena. Resulta que delante de mi casa había un kiosco de prensa, de esos que casi ya no existen, que venden prensa, y había un montón de periódicos y revistas. Y sé que tenía 12 años porque compré esta revista, Cacumen. Era una revista argentina, era una revista de juegos. Claro, yo que era un alma libre pensadora que siempre intentaba pensar cosas diferentes, me encontré con además el Templo de Benarés y el fin del mundo, Faraón, un juego fascinante. Yo tengo toda la colección, la compré, luego me faltaban algunos, compré toda la colección, la acabé, porque realmente, y de vez en cuando, alguno de esos artículos lo he utilizado. Porque el Faraón, cuando quise aprender a jugar al Faraón, aprendí con este artículo. Y esta es una revista que ya podéis imaginar, había juegos de todo tipo, pero de muchas maneras diferentes. Una de las cosas, en una de las siguientes revistas, había la primera explicación que vi en mi vida sobre Mancala. ¿Sí? Claro, y yo tardé muchos años en jugarlo. Sí, muchos años, porque no me lo podía ni imaginar. Había unos dibujitos aquí, no sabía ni cómo hacerlo. Pero también había este tipo de jueguecitos. Por ejemplo, el de arriba es moviendo solo 2 cerillas. Tienes que hacer que la vaca mire hacia el otro lado, hacia la izquierda. No os pondré a prueba, tranquilos. Tampoco os diré la solución, la vida es dura. Quedaros con esta inquietud el resto de vuestra vida o dedicar unas cuantas horas. Y el de abajo es, el de abajo creo que es más fácil. ¿Cómo puedo hacer que la moneda de 5 deje de estar en el centro sin tocarla? No quiero la respuesta, simplemente crear una inquietud dentro vuestro. Pues estas cosas a mí me empezaban a mover, ¿no? Pero claro, mi hermano no estaba por la labor de que yo le dijera esto, no, pasaba de mí, ¿no? Pero entonces hubo un señor al que nunca le estaré suficientemente agradecido, que era un ministro de Educación. No sé si alguna vez en vuestra vida algún ministro de Educación ha influido positivamente en vuestra vida. Creo que no, que soy la primera persona que dices, este señor ha influido positivamente en mi vida. Busqué la cara, pero el señor tampoco, es igual, no he puesto la cara porque no me caía muy bien tampoco. Pero hizo una cosa, creó una ley que hacía que en la clase, media clase se quedara con el profesor trabajando y media estábamos solos, trabajando. Os podéis imaginar que el riesgo de acabar con un castigo terrible era... Entonces... de esta ley de educación. Entonces, claro, yo pensé, si continuamos como vamos, el padre Ignacio, que era el cura de era un señor que era como un policía que olía cualquier problema que había y aparecía inmediatamente, y los castigos eran terribles.
Dije, voy a hacer algo para amansar a mi clase. Así que el Uriol de 12 años salió a la pizarra y empezó a proponer jueguecitos al resto de sus compañeros. Y estaban callados. Era magnífico. Así que fue la primera cosa que aprendí. Hubo un ministro de Educación que un día hizo una ley que, gracias a que el kiosco delante de mi casa vendía una revista de juegos editado por unos argentinos que años después conocí, un día apareció en mi despacho uno de los argentinos que yo había leído. Hola, vengo a verte. Fue maravilloso. Y gracias a que mi padre me había regalado un juego que no se entendía, yo aprendí dos cosas súper importantes. Y es la primera enseñanza o la primera cosa que quiero compartir de esta gente que aprende. ¿Y qué son? La primera es que cuando no sabes una cosa, ves a buscar quien te lo puede explicar. Que no va a venir nadie a explicártelo, ves tú. Años después, aprendí que esto es una competencia que se llama aprender de forma independiente. Y desde ese día, siempre que quiero saber algo, yo soy muy mal estudiante. Me hago mis apuntes, de cero. Voy a clase y mi cabeza va dando vueltas a otras cosas. Intento hackear el sistema, aprender de forma independiente. Buscar qué es lo que necesito aprender. No es qué es lo que me quieres enseñar, qué es lo que necesito aprender. Pobres mis profes. La segunda cosa era cómo puedo hacer para que mis compañeros entiendan el juego y lo puedan jugar. En cierta manera, cómo me explico correctamente. Y esto, ayer lo hablamos con Iván, antes de ayer con Iván, lo difícil que es explicar correctamente un juego. Es un arte. De hecho, en el fondo es un arte. Nosotros tenemos que hacernos los importantes. Es un arte, hay años de estudio, etc. Es como explicar un cuento, ¿no? Presentación, nudo y desenlace. Pues preparación del juego, objetivo del juego, y vas explicándolo poco a poco. Pero os tengo que decir que es un arte que durante muchos años y experimentación. ¿Sí? Primer aprendizaje, mis primeros dos aprendizajes. Vamos con las otras. Segunda historia. No sé cómo vamos de tiempo, Carmen. Tú llevabas el tiempo, pero veo que no. Vale. ¿Alguien lleva tiempo? Sí, voy bien, pero ¿cuánto me queda? Sí, que voy bien, sí, lo sé, porque me quedan 20, o sea, he hecho 10. Bien. La segunda, 10 minutos más. Vamos a ello. Creo que no sé decir que no. De hecho, por eso estoy aquí. Sobre todo si algo me interesa. El problema es que me interesa casi todo. Eso también es un problema. Esto lo contaba con algunos de vosotros el otro día. Hubo un día que me quedé sin trabajo. No tenía clientes, no tenía nadie. Y decidí ver con quién quería trabajar, quién quería que me contratara. Y entonces, algunos de vosotros los conocíais, había las tres mellizas, las tres basonas, y las tres mellizas, yo había coincidido con el director de las tres mellizas en una reunión. Entonces dije, este debe tener dinero, me puede contratar. ¿Sí? Y le escribí. Se llama Uriol. Hola Uriol, soy Uriol. Está aquí. En Tiroles vamos bien. No sé si te acuerdas de mí, que nos vimos un día en una reunión, bla, 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 bla. Entonces yo le dije, he inventado un sistema para analizar videojuegos. De aquellos flash, ¿os acordáis? Los que tenemos una edad, que había videojuegos flash en las páginas web. Y he inventado un sistema para analizarlos. He analizado los vuestros y te lo quiero explicar. Tú ya sabes lo que pasó. Yo no tenía nada. Pero no sabía nada. Solo había pensado el texto del correo. Pero el texto estaba bien. Yo creo que estaba bien. Me contestó, ¿cuándo vienes? Yo le dije, tengo mucho trabajo, dame 2 semanas. Me pasé 2 semanas trabajando, hasta que conseguí tener un sistema para analizar videojuegos de juegos flash para páginas web y hacer un informe sobre cómo son sus videojuegos. Y él me lanzó un reto.
pues hazme. Te doy varios juegos que hay que hacer, házmelos. Y yo nunca había hecho un videojuego. Nunca. No sé nada. Yo dije, no hay problema. Esa es una de las primeras cosas que me pasó relacionada con esto. Pero años después, esto fue muy bonito, hicieron esta revista, la revista de las tres basonas, y la revista venía con un... no sé si aquí pasa, cuando salían con revistas de este estilo, a veces iban con un cartón muy grande para que sí se vieran bien en los kioscos. Y él dijo, ¿quieres poner un juego de mesa en la parte de atrás del cartón? Yo, no hay problema. Dice, pero además, piénsame más ideas. Yo le dije, te pienso un personaje de cómic que explique juegos tradicionales de todo el mundo. Y así nació la libreta de la Mercè Bonjoc. Y además hace mucha gracia porque la niña es a mi hija cuando era pequeña. O sea, la dibujaron, tiene una mini yo, ¿no? Que explicaba juegos tradicionales de todo el mundo. Y luego hicimos también un montón de pasatiempos sobre arte. Partíamos de obras de arte de personas que habían muerto como mínimo hace 70 años para no pagar derechos de autor. Y hacíamos pasatiempos. Todo de esto yo no sabía absolutamente nada. Pero como lo propuso dije, no hay problema. No pasa nada. Hay que probarlo. Por esa época más o menos, ahora voy a decir un enlace muy loco. El director de la revista Cacumen, ¿os acordáis de esta revista Cacumen? Me escribió y me dijo, he dado tu contacto a unos tíos de una agencia en Barcelona. Yo, gracias, señor Cacumen, me llamaron de la agencia, fui a la agencia y me dicen, ¿qué sabes de criptografía? Nada. No sé absolutamente nada. Pero me das una semana y seré un experto. Es que tenemos una campaña de publicidad donde hay que enterrar un tesoro de piratas. Vale, dame una semana y seré experto en criptografía hasta el siglo XVIII. Y me lo leí absolutamente todo. Lo escrito, lo encontrable y lo no encontrable, a menos de que vayas a lugares que son bajos fondos. ¿Sí? El reto era esto, era un librito donde en la salida de una discoteca había un monje, todo muy loco, había un monje que daba a los jóvenes un libro de piratas y en el libro de piratas se decía dónde estaba enterrado un puñal de oro. Y encima todo era verdad. Y mi trabajo fue... Perdón. Ahora tiraré para atrás un momentito. Mi trabajo fue esto. Había una novela escrita, esta de aquí escrito, y había unas ilustraciones hechas. Entonces, yo lo que hice fue crear enigmas sobre las ilustraciones. Cada una de las ilustraciones tenía 5 enigmas diferentes. Y de nuevo, ¿qué sabía de esto? Nada, absolutamente nada. Pero me fui a buscar qué otras cosas habían hecho. Este libro es un libro de los años 70, que es una novela que la gente cuando la compraba podía encontrar donde estaba enterrado un conejo de oro. Además, la historia es maravillosa. Matemáticos intentando resolverlo y al final lo encontró un hombre que era el actual novio de la exnovia del señor que había hecho el libro. Y la exnovia dijo, yo creo que está por allí. Y fue lo desenterró. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Sí? Pero esto era fantástico porque era lo que yo quería hacer, antes lo había hecho antes que yo. Con lo cual me dediqué a analizar cada una de las cosas que formaban parte de estos enigmas. Si os fijáis, se parecen. No tienes una ilustración, tienes unas letras alrededor. ¿Lo veis? Algunas letras son de colores diferentes. ¿Lo veis? ¿Sí? Tercera. El señor de la agencia de publicidad con quien había hecho la campaña de publicidad sobre Ronald Buchan me llama al cabo de un tiempo y me dice, tengo una idea. Vamos a hacer un videojuego. Yo ya tenía la alta experiencia después de haber hecho los videojuegos de las tres basonas y era un tío súper experimentado. Vamos a hacer un videojuego narrativo donde se explica una historia. Y el modelo es
Device 6. Device 6 es un videojuego muy loco, no sé si aún se puede jugar, pero os voy a enseñar la estética de todo. Todo lo que veis aquí son puzzles, y son puzzles absolutamente narrativos. Este tipo de caligrama que veis aquí, claro, tú vas scrollando con la pantalla y vas generando todo lo que va pasando y vas generando el mensaje, descubriendo la historia que se está explicando. Cada una de este tipo de ilustraciones que veis es una manera de jugar. Bien, yo como siempre acepté de un reto del cual no sabía nada. Y el resultado fue este videojuego. Nosotros nos encargamos de diseñar toda la narrativa, todo el diseño de la narrativa. Quiere decir, cuando una persona escribe una historia, tú piensas cómo esta historia se explica a través de juego y se explica a través de interacciones en pantalla. La primera cosa que hice fue, cuando empecé a analizar el Device 6, es ver todos los tipos de puzzles que existían y cuáles funcionaban y cuáles no. Y luego ver todos los tipos de videojuegos que había en la época, del mismo estilo, con qué puzzles funcionaban y cuáles no. Y luego empezar a crear qué tipo de gestos se hacen delante de una pantalla, cuáles funcionan y cuáles no. Cuántos gestos tiene cada uno para poder conseguirlo. Y acabamos haciendo un diccionario de gestos que haces en una pantalla, de manera que con 5 o 6 gestos tú lo puedes hacer todo. Cómo aprendes estos gestos poco a poco para cada una de las cosas y qué tipo de puzzles podemos hacer. El resultado fue en Memory y allá también pensamos otra cosa que es muy importante, y esto lo vimos años después con un videojuego que se llama Gorogoa, que algunos conocéis. Gorogoa, el mismo autor dice, cuando yo hago un puzzle, la cosa más importante es decir, tienes que hacer eso. ¿Cómo se abre? No lo sé, no te lo pienso decir. Es lo que tienes que resolver, pero tienes que abrir exactamente eso. Nosotros pusimos la caja roja. A la parte de abajo, scrollando la pantalla, había siempre lo que tenías que conseguir. Y todo el texto de lo que iba pasando es lo que iba explicando cómo llegabas hasta allí. Estos son mis apuntes. Bueno, otra cosa que es muy importante es que los juegos de las 3 basonas, algunos de ellos los hice con Clara, porque es muy importante siempre trabajar con cerebros que estén bien ordenados al lado del mío. Y este lo hice con Marta, que era un cerebro que estaba muy bien ordenado al lado del mío. ¿Por qué? Porque es la manera de contrastar continuamente, maneras de pensar. Tú tienes una idea, pero tienes que contrastar y generamos conjuntamente. Y vamos creando no tu idea, sino nuestra idea en la manera de hacer. Con lo cual esta letra tan bien hecha, evidentemente no era la mía, era la de Marta. ¿Sí? Dirás, has perdido mucho. No, es que no es mi letra. Vale. Aquí viene el tercer aprendizaje. El tercer aprendizaje es el de pensamiento crítico. Cuando tú quieres acercarte a un juego, ahora no sé cómo se dice esto en castellano, ¿eh? En catalán es foc d'encenalls. Sería como te dejas deslumbrar con las imágenes bonitas, pero que en el fondo no tienen nada. Y eso es una de las cosas que nos pasan en muchos juegos. Juegas a juegos o a cosas que se parecen a juegos, ¿sí? Y acabas viendo que es que no hay nada, o es que no funciona, o es que tienes que saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Tienes que ser capaz de hacer como un buen diccionario de las cosas que darán respuesta a lo que yo quiero conseguir y cosas que no darán respuesta a lo que yo quiero conseguir. Y la cuarta cosa es que de todo esto que vamos haciendo, genera contenido. Y busca contenido teórico que te dé sentido. Si tienes un buen dominio del contenido académico, de cada una de las academias, de cada una de las cosas que quieres hacer. Si yo quiero hacer un juego, ¿qué sé de diseño de juegos? ¿Qué se ha escrito de diseño de juegos? ¿Qué manuales hablan de diseño de juegos? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la esencia de un buen juego? Y luego, si yo quiero realmente conseguir, por ejemplo, la motivación de la gente o que la gente tenga claro, ¿cómo tengo que conseguir que la gente tenga clara alguna de las cosas? Cuarto aprendizaje. Vamos a por el tercer bloque. ¿Y cuánto tiempo me queda? 10 minutos, lo estoy cuadrando bien, ¿eh? Cuarta cosa que he aprendido, a cuadrar los tiempos. Le he titulado En fase beta. Vale, aquí viene, es que no sé si algunos ya lo conocéis, pero yo lo explico todo entero para que lo veáis, porque creo que resume este buen aprendizaje que vas acumulando. Y luego lo interesante también es que a veces muchos de esos aprendizajes los vas llevando continuamente para otras cosas. Un día me pidieron que tenía que hacer un videojuego sobre un concepto
que no se entendía. Pero lo peor de todo es que yo no tenía que entenderlo. ¿Vale? Era un concepto científico muy complicado. Cada vez que hablaba con los científicos me sacaban unas gráficas que no entendía, pero que lo importante era el proceso. Entonces, vamos allá. Si lo importante es el proceso, este videojuego no lo creo yo, sino forma parte de un codiseño con más de 200 personas trabajando. Y aquí mi trabajo ya no es de ver qué cosa funciona y qué no, sino es ver cómo se hace este proceso para que la gente pueda codiseñar alguna cosa. La primera cosa que hicimos fue encontrarnos con los científicos, y estos científicos que se explicaban, empezaron con un montón de gente y delante nuestro, un auditorio de 60, 70 personas, trabajando en grupos, había 7 minutos, me dice Pamela, gracias, había gente de ciencia de cáncer, que sabían exactamente de qué estaban hablando, gente de ciencia de otras cosas, periodistas científicos, profesores de secundaria que trabajan en ciencias y que mastican el conocimiento lo más básico, y artistas, que no sabían absolutamente nada de ciencia. Entonces, los científicos vinieron y explicaron su gráfica. La primera cosa es que no hemos entendido. Y empezamos a trabajar con ellos, fijaros aquí, que hemos entendido. Y empezaron a trabajar con ellos qué es lo que se había entendido de esto. Y los científicos iteraron su discurso y hubo en la misma. Entonces la gente le dimos algo de comer, volvieron a sentarse y los científicos hicieron la segunda explicación. Explicaron algo que ya se entendía. Bien, a partir de aquí los artistas representaron visualmente esto que ya se entendía en una cosa visual. Al cabo de unos días hicimos un segundo encuentro, y ese segundo encuentro con una cosa que los científicos cuando explicaban los humanos entendíamos, ya venía con gente del mundo de la comunicación, gente del mundo de cámaras, de cine, fotógrafos, narradores, escritores, ¿sí? Toda gente, y luego gente del mundo de la sanidad, doctores, doctoras, enfermeros, personal de enfermería, etcétera, etcétera, y pacientes y familiares de pacientes. Y esta gente, volviendo a trabajar el mismo concepto, dijeron, vale, ¿cómo se explica esto? ¿Qué narrativas se explican este concepto para que se entienda? Y generaron una propuesta narrativa. Lo volvemos a tomar. Hicimos la tercera. Y la tercera ya era con jugadoras, gente que jugaba. Frikis de todo tipo. De videojuegos, de juegos de rol, de juegos de mesa. ¿Sí? Gente que juega con los sentimientos, con la comida, todo tipo de gente. Y a esta gente le explicamos. Os tengo que confesar que Pamela está allí de tanto, es el cronómetro humano. Vale. Hola Pamela, ¿qué tal? Bueno, después te explicaré una vez que me pasó, pero lo explicaré cuando pasen los 5 minutos. Esta gente lo que hizo fue transformar, masticar aquella idea científica que ya se entendía con una narrativa que se entendía en un juego, una idea de juego, pero así, con papel y lápiz. Mi trabajo aquí no era pensar cómo se jugaría. Mi trabajo aquí era pensar cómo provocar que la gente descubriera cómo se podía jugar. Y con todo esto diseñamos un juego analógico, para empezar. En un bar, el bar más guarro, más sucio que os podéis imaginar, en un pueblo perdido de Cataluña, pero horroroso, y con un tablero de ajedrez y unos papelitos. Con eso diseñamos nuestro gran éxito. Esto yo creo que funcionará. Volvimos a convocar a toda la gente, a los científicos, a los gamers, a los narradores, y toda la gente entusiasmada por jugar a nuestro juego analógico que tenía que representar lo que ellos querían. La gente que no era de ciencia dijo, se entiende, es perfecto, es maravilloso. Los científicos dijeron, no entiendo nada. No pasa nada. Al final, ¿quién tiene que jugar? Humanos. ¿Sí? Pues adelante. Y esto lo pasamos a videojuego. No os explicaré cómo continúa la historia, simplemente deciros que cuando el videojuego sería era un videojuego como tipo muy simple de unir, de crear zonas, etcétera, etcétera, de unir elementos. Pero luego conseguimos esto
pues dar 600.000 soluciones diferentes, era un proceso de ciencia participativa, 600.000 soluciones diferentes, se descargó durante tres meses 44.000 personas de todos los continentes del mundo, pero dando muchísimas soluciones, y estos son los cromosomas que se llegaron a resolver. Y aquí se buscaron diferentes cosas. De todo este proceso aprendí otra cosa. Y es que la primera cosa es, cuando tienes que resolver un problema, tienes que identificar por dónde hay que empezar. No habíamos de empezar por cómo se juega. Teníamos que empezar por saber qué es lo que se quiere explicar. Teníamos que saber qué tono queríamos conseguir. Teníamos que ver qué mecánicas tenían que funcionar. Teníamos que probar. Es decir, todo tiene un paso, todo tiene una manera de hacer para poder llegar a donde queremos quedar. Y la segunda es que el aprendizaje es codiseña, coaprende, colabora, coinvestiga, lo que sea. Al final, el juego me ha enseñado simplemente 6 cosas, pero no está mal. Que para poder dar respuesta a cualquier cosa que me dé en la vida, necesito aprender a mi ritmo, saber lo que quiero aprender, ir a mi ritmo. La segunda, saber comunicar, saber explicar lo que quiero explicar. La tercera, tener el pensamiento crítico para saber qué está bien y qué no está bien. La cuarta, aprender sin parar cosas y dominar el contenido y buscar referencias que son válidas para saber las cosas. La quinta, cómo se resuelve un buen problema, qué hay que hacer para resolver un buen problema. Y la última, que todo esto no lo tengo que saber yo solo, sino que tengo que saber con toda la gente con la que trabajo. Y antes de que Pamela me mire, hasta aquí. Muchísimas gracias. Perfecto. En el tiempo preciso. Y la séptima cosa que aprendí es que 30 minutos son 30 minutos. ¿Y no es inglés? ¿Agüita? Sí. Le damos las gracias, Auriol. Queremos saber si hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quisiera saber algo más? Igual después nos vamos al taller, para los que están inscritos en el taller. Bienvenidos todos. Sí, por acá. Muchísimas gracias, Oriol, por la presentación. Mi consulta es sobre el videojuego de los cromosomas. ¿Qué tan complicado fue hacer la interfaz? Y sobre todo yo tengo colaboradores que de pronto son ingenieros en, no sé, algo de programación, no sé mucho de eso, pero ¿cómo me podrían ellos ayudar a hacer algo no similar, pero como en ese mundo de los videojuegos? Mi respuesta es, cada uno sabe de lo que sabe. De hecho, un ingeniero, un programador sabe de programador. Y hay una cosa que se llama experiencia de usuario. Y esto lo sabe el diseñador, que sabe de experiencia de usuario, que sabe tamaño de botones, dónde tiene que poner, flujos, etcétera, etcétera. Cuando diseñas alguna cosa de este estilo, lo más importante es que tú no tienes que saberlo todo y tienes que confiar al 1000 por 1000 en cada una de las personas que tienes a tu alrededor. Tú puedes dar orientaciones, y todo es negociable. Yo creo que está muy bien empezar a plantear una cosa y sentarse a negociar. Pero cada uno, el buen trabajo en equipo es aquel trabajo donde si tú te encargas de esto, yo voy a muerte con lo que tú digas. Y si nos equivocamos los dos. Pero tú eres la especialista en una cosa y yo de tu parte no tengo por qué saber. Acá tenemos una pregunta más. Hola, Oriol. A propósito de eso que estabas diciendo, ¿en qué momento o tienes alguna como referencia de cómo fue que aprendiste justamente a aprender a delegar? Porque siento yo que es un arte también como aprender a confiar en el equipo y decir, sí, usted coordina, usted puede hacer y dejar ir como... Yo te diría que no es que aprendiera a delegar, es que aprendí a confiar. Si tú eres de mi equipo, yo estaré siempre detrás tuyo. Entonces, a mí muchas veces viene el cliente y me pide a mí alguna cosa, lo vas a hacer tú, yo voy a hablar al cliente, y cuando hay cualquier problema, yo siempre estaré a tu favor. Si hay algún problema entre tú y yo, lo negociaremos tú y yo. Si hay un problema con el cliente, iremos a solucionarlo. Pero yo creo que lo más importante es tener claro que somos un equipo, que remamos todos en la misma dirección. Lo peor que te puede pasar es cuando la gente se empieza a sacar las pulgas de encima. No, este es el problema del otro. No, es un problema. Yo creo que también forma parte de que los éxitos y los fracasos se comparten. Y sobre todo, los éxitos se comparten. Y entonces los fracasos ya miraré yo cómo los gestiono. Pero los éxitos se comparten. Muchas gracias, Oriol, por la
la Muchísimas presentación.